Pues esto es una pequeña revisión sobre el tema de cáncer de vulva que se hace en esta y en otras patologías cuando se presentan casos y queremos un poco profundizar sobre el tema para, digamos, ayudarnos en nuestro trabajo de patólogos quirúrgicos habitual, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla, creo que es esta. No sé si la ven bien. Sandra. Perfecto, se ve perfecto. Vale. Entonces, bueno, como dije, yo no soy patólogo ginecológico, pero bueno, este es un tema que de repente no se toca mucho y tiene cierta importancia. Y además ha habido cambios en la clasificación, no solamente de las lesiones infiltrantes, sino también las lesiones intraepiteliales y se han hecho varios estudios con respecto a la expresión de P53 en esas lesiones y por eso las quise compartir, no solamente con patólogos ya formados, sino que siempre teniendo en cuenta que este espacio es para patólogos en formación y que esto puede ser una herramienta que les ayude. Entonces, bueno, el gen TP53 se localiza en el brazo corto del cromosoma 17 y está constituido por 11 exones. Y bueno, ese gen codifica una proteína, que es la proteína P53, que debe su nombre a su peso molecular, 53 kilodaltons, y es un factor de transcripción que media la regulación de genes involucrados en un amplio rango de procesos celulares. De los más importantes, la inhibición del ciclo celular y la reparación del ADN, que es una de las funciones más importantes, y cuando esta no puede darse, pues la puesta en marcha de mecanismos de muerte celular como la apoptosis y otros mecanismos, digamos, de muerte celular, con la intención de evitar la proliferación y la formación de tumores malignos. Es importante señalar que esta proteína, este gen está mutado o suprimido en más del 50% de todos los tumores malignos y constituye un gen muy importante en muchos procesos neoplásicos. Por su parte, el carcinoma escamoso de vulva, pues una neoplasia poco común del tracto genital inferior, apenas un 3 o un 5% de los tumores malignos ginecológicos son carcinomas de vulva, con una incidencia relativamente baja, pero es el tumor maligno más frecuente de la vulva. Entonces su estudio pues es importante. Esta patología está precedida comúnmente por un precursor intraepitelial que es muy importante para, digamos, hacer el diagnóstico y se describen dos vías etiopatogénicas diferentes para el desarrollo del carcinoma escamoso de vulva. Una vía que está relacionada con el BPH y una vía que es BPH independiente. ¿Y por qué son dos vías etiopatológicas diferentes? Porque tienen edades de origen, digamos, edades de aparición que son significativamente diferentes. Los BPH relacionados ocurren en mujeres más jóvenes y además tienen marcadores distintos, marcadores moleculares diferentes, el pronóstico también diferente y la respuesta al tratamiento. Por lo cual es importante establecer esas diferencias para poder decidir diagnóstico y terapéutica. La mutación del P53 es un hallazgo común en el carcinoma escamoso BPH independiente. Y su precursor clásico es la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, que ya vamos a ver lo que es y qué características tiene, a diferencia del carcinoma de vulva BPH relacionado, que su precursor es el HSIL o lo que llamamos BIN2, BIN3 del pasado, ¿verdad? Se dice que la frecuencia de esta entidad tiende a aumentar y hay estudios moleculares que refieren que de un 69 a un 79% de los carcinomas de vulva VPH independientes y los de BIN también, pues tienen mutaciones del P53, de manera que
el estudio y el conocimiento de los patrones de marcaje de P53 y las características de este son importantes para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Por su parte, el VPH de alto riesgo, que incluye varios serotipos, pero lo más importante es el 16 y el 18, se dice que la bioncogénica de estos está dirigida por la integración del genoma viral en el núcleo celular y los efectos de las oncoproteínas producidas por el virus en ese núcleo celular. Por su parte, el P16 regula la progresión del ciclo celular, inhibiendo la fosforilación de la proteína del retinoblastoma, y cuando está presente la oncoproteína del VPH, pues esa proteína del retinoblastoma es degradada y eso genera un incremento en la proliferación. Y esto es lo que genera finalmente la sobreexpresión del P16 que intenta contener esa proliferación. De manera que la expresión de P16 en la célula epitelial no solo denota la presencia del VPH, sino que además demuestra que el VPH está integrado al genoma, digamos, al genoma de la célula y que además está produciendo cambios neoplásicos en esa célula. Siempre se ha dicho que el carcinoma escamoso relacionado con el VPH tiene una morfología que suele ser poco diferenciada, de características basaloides, que recuerda a la patología que le dio origen, que es el HSIL, a diferencia del carcinoma escamoso VPH independiente, que suele ser más carcinomas de tipo queratinizante, bien o moderadamente diferenciado, o incluso carcinomas verrugosos. Sin embargo, estas características morfológicas no son, digamos, no están presentes en todos los casos, de manera que ambas entidades no pueden ser distinguidas con base solo a la morfología. Y hay estudios que han demostrado que carcinomas VPH relacionados tienen queratinización y carcinomas VPH independientes pueden presentarse como lesiones poco diferenciadas o basaloides. Es por esto que en la reciente clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 2020 establecen ya estos atributos moleculares y establecen la clasificación de los carcinomas de células escamosas en carcinomas o lesiones intraepiteliales VPH asociadas o VPH independientes. De manera que este aspecto es muy importante para subclasificar el carcinoma escamoso de vulva. Con respecto a las lesiones intraepiteliales de vulva relacionadas con el VPH, pues hemos dicho que es el HSIL o lo que llamamos neoplasia intraepitelial vulvar usual. Estos tumores se caracterizan por, entre otras cosas, pueden ser sincrónicos o metacrónicos con carcinomas de cervix, vagina o de ano. Y generalmente el P16 es un marcador confiable con alta sensibilidad y especificidad, independientemente de las características histológicas del tumor. Se dice que la inmunistoquímica es mejor que la hibridización in situ para el diagnóstico de estas neoplasias. La neoplasia precursora, que es el HSIL, pues una patología que se caracteriza por la presencia de atipia o pleomorfismo nuclear intraepitelial, con mitosis, con aumento en la relación núcleo-citoplasma, y además un patrón de P16 en bloque que ocupa todo el epitelio o los tercios inferiores, con marcaje tanto nuclear como citoplasmático, pero recalcan que ese inmunomarcaje debe ser en bloque difuso, ¿no? Con respecto a los carcinomas de vulva VPH independientes, pues los mecanismos moleculares están menos claros y son mucho más complejos, pero se dice que estas patologías están relacionadas con dermatosis inflamatorias como el líquen escleroso o el líquen simple crónico, y han denominado la lesión precursora, la han denominado neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada. Esta patología se caracteriza en la mayoría de los casos, en la vasta mayoría de los casos, por
la presencia de mutaciones del P53. Sin embargo, hay otros grupos de precursores BPH independientes que no están necesariamente, digamos, que no están relacionados directamente con la expresión del P53. De hecho, la mayoría de ellos son P53 negativos, y esto es un poco un punto de diferencia para poder subclasificar estas lesiones. Después hablaré de ellas: la acantosis vulvar con diferenciación alterada y la lesión intraepitelial vulvar exofítica diferenciada. Con respecto al DEVIN, que es digamos, la lesión típicamente relacionada con la mutación del P53, ha sido descrita hace mucho tiempo. Esta lesión fue descrita en 1961, pero fue introducida por la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales en 1986, y se caracteriza por la presencia de acantosis con hiperplasia del epitelio, con paraqueratosis, que es muy evidente, ahí lo pueden ver en la imagen, y la presencia de hipogranulosis. Además, puede o no haber elongaciones de redes de cresta, pero lo que caracteriza a la lesión es la presencia de atipia citológica basal, que es muy importante establecer lo que es basal para diferenciarlo un poco del HSIL, que suele ser una lesión intraepitelial un poco que compromete las capas superiores, ¿no? Las células se caracterizan por abundante citoplasma eosinófilo y típicamente expresan P53 en la mayoría de los casos de patrón basal fuerte, difuso, o eventualmente puede ser nulo, es decir, puede haber ausencia de expresión de P53, que también es un patrón mutado de P53. Con respecto al P16, estas lesiones son P16 negativas, tanto por estudio inmunistoquímico por hibridización in situ. Posteriormente, el grupo de Alessandra Nascimento y sus colaboradores estudiaron las lesiones de vulva y encontraron un subgrupo de estas lesiones que se caracterizaba por ser precursoras del carcinoma verrugoso, y establecían que el carcinoma de vulva conforma un espectro de entidades que tiene tres subtipos. Un 40% eran casos de carcinomas poco diferenciados asociados a HSIL, o sea, BPH relacionado, y luego un 60% de carcinomas queratinizantes que tenían su origen o que estaban relacionados con líquen simple crónico, líquen escleroso o con DEVIN, pero que había un tipo menos común de carcinoma verrugoso, que era típicamente verrugoso, con mínima atipia basal, es decir, que carecía de una característica que es fundamental para el diagnóstico de DEVIN, que es justamente la atipia basal, ¿no? Luego la describió como acantosis vulvar con diferenciación alterada, y estableció unos criterios diagnósticos tanto para el carcinoma verrugoso, que decía que tenía un patrón de crecimiento verruciforme, un patrón de infiltración expansivo en vez de infiltrativo, y mínima atipia nuclear. Y los criterios del VAT eran acantosis con arquitectura verrugosa parecida al tumor al que le estaba dando origen, con pérdida de la capa granular, con aclaramiento de las células epiteliales y paraqueratosis tipo multicapa, como lo ven en esta imagen, ¿no? O sea, que tenía alteraciones de la maduración, pero que no tenía característicamente una atipia muy manifiesta. Entonces, bueno, estableció este esquema en donde el epitelio escamoso vulvar puede, por una parte, sufrir infección por VPH y generar un VIN clásico o un HSIL, y generar un carcinoma poco diferenciado, digamos, habitualmente observado en las pacientes que están relacionadas con el VPH. O una paciente con una dermatosis inflamatoria de las que le mencioné, pues puede eventualmente desarrollar un HSIL, perdón, un DEVIN, una neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada, y finalmente desarrollar un carcinoma bien diferenciado, o eventualmente desarrollar un BAD, lo que les comenté, una acantosis vulvar con diferenciación alterada, y esto dar origen bien a un carcinoma escamoso bien diferenciado o a un carcinoma verrugoso.
Posteriormente, el grupo de Watkins y colaboradores establecieron que algunas lesiones exofíticas vulvares eran genéticamente distintas de las de BIN clásicas y que podían contener incluso otras mutaciones como el HRAS, el PIK3CA o el BRAF, y que tenían varias denominaciones, ¿no? Y ellos las denominaron lesión intraepitelial vulvar exofítica diferenciada o débil, con lo cual complicaba mucho más el panorama porque estamos nombrando lesiones que eran bastante semejantes, con nombres muy distintos, y esto establecía dificultades para los patólogos para poder, digamos, saber o establecer claramente los criterios de estas patologías. Se decía que estas lesiones estaban identificadas en el contexto de carcinomas de vulva BPH independientes, que tenían hiperplasia verruciforme, que había ausencia de HSIL asociado a BPH, que no había tipia basal suficiente para el diagnóstico de Debin y que además había ausencia del TP53 y alta frecuencia de otras mutaciones, ¿no? Finalmente, la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales estableció que todas estas patologías iban a ser referidas como maduración vulvar aberrante, que era un término genérico para lesiones BPH independientes que tenían la combinación de maduración aberrante, que era la presencia de hiperkeratosis y o parakeratosis o maduración prematura, acantosis, atipia nuclear ausente o mínima, un P16 negativo, ya les voy a explicar lo que es non-block P16, y un P53 de tipo wild type o basal, es decir, sin mutación. Y, digamos, los términos que engloba el BAM serían la lesión intraepitelial verruciforme diferenciada o débil, que les comenté, la acantosis vulvar con diferenciación alterada o BAD, la acantosis epitelial atípica, porque las hemos llamado de múltiples formas, el líquen escleroso con acantosis o hiperplasia, de manera que el líquen escleroso y atrófico que estamos acostumbrados a ver no es, digamos, el prototipo de esta patología, sino ese líquen escleroso que además se acompaña de acantosis epitelial manifiesta, el líquen simple crónico verruciforme y la hiperplasia de células escamosas. Todas estas entidades pues han sido englobadas dentro del término maduración vulvar aberrante, y esto va a permitir un poco unificar los criterios diagnósticos de esta patología, ¿no? Que es muy importante. Se estableció además las diferencias claras entre el DEBIN y el BAM, sobre todo en términos de la expresión del P53, que en el DEBIN es claramente positiva y en el BAM suele ser negativa. Y se estableció que había digamos, otro tropiezo, que era que el valor pronóstico del P53 no estaba bien establecido, básicamente por variaciones importantes en la interpretación inmunistoquímica del P53. El P53 podía tener un amplio espectro, digamos, de inmunomarcaje que dificultaba el establecimiento o no digamos, de la positividad o de la mutación del P53 mediante el estudio de inmunistoquímica. Sin embargo, era muy importante establecer esta diferenciación debido a que el uso combinado de P16 y P53 permite clasificar más del 95% de los carcinomas escamosos de vulva en BPH relacionados o BPH independientes, y los BPH independientes con P53 anormal o P53 wild type. Entonces se hicieron estudios donde se empezó a estudiar ese patrón de de expresión de P53 en estas lesiones intraepiteliales de vulva, y se establecieron 6 patrones de inmunomarcaje de P53, 2 patrones que eran de tipo wild type o no mutados y 4 patrones mutantes de P53. Los patrones de P53 de tipo wild type serían el patrón focal de expresión de P53, que suele ser heterogéneo y de variable intensidad en la basal o en las células parabasales,
el patrón de lo que ellos llaman basal sparing, que no es más que la presencia de un marcaje en la capa inmediatamente superior a la capa basal, respetando estrictamente la capa basal. De manera que vamos a tener una ausencia de marcaje en la capa basal y una presencia de expresión que puede ser fuerte, pero que está localizada en la capa superior. Y luego los patrones de TP53 mutantes, que podían ser la sobreexpresión basal, uniforme y fuerte en más del 80% de las células, digamos, basales del epitelio, o podías tener un patrón parabasal y difuso, que es el patrón de P53 positivo en bloque, no solo en la basal, sino en el resto del epitelio, o el patrón nulo o ausente, que también es un patrón mutante de P53, y el mucho menos frecuente patrón citoplasmático que eventualmente puede verse también en algunos casos. Es importante señalar que el patrón de respeto, digamos, de la capa basal que les mencioné, que es uno de los patrones de P53 no mutado, es característico básicamente de las lesiones intraepiteliales de vulva que son BPH relacionadas, es decir, del HSIL. O sea, típicamente cuando hacemos el P53 a un epitelio vulvar que tiene HSIL, muy probablemente encontremos este patrón de inmunomarcaje y no significa que el P53 esté mutado. Es simplemente un patrón de P53 de tipo wild type. Y como nada de lo descrito sirve si no se muestran las imágenes, pues aquí tenemos un poco las imágenes de algunos de los trabajos en donde esto se ha establecido, ¿no? Entonces tenemos imagen para las lesiones intraepiteliales y para las lesiones escamosas infiltrantes. Y entonces tenemos el patrón aislado en donde vemos marcaje de P53 basal, pero en mucho menos del 80% de las células, digamos, basales. El patrón que les comentaba de respeto de la basal, y noten cómo la basal está completamente respetada y solo las capas intermedias son positivas. Y esto es un patrón de P53 negativo, es decir, no mutado. El patrón de sobreexpresión basal, que es cuando más del 80% de las células epiteliales se expresan, el patrón basal y difuso, en donde vemos todo el epitelio o gran parte del epitelio positivo, el patrón nulo o ausente y el patrón citoplasmático, tanto para las lesiones escamosas intraepiteliales como para las lesiones, digamos, infiltrantes, ¿no? ¿Por qué todo esto es importante? Porque tiene que tener alguna razón de ser. Pues básicamente porque el DEBIN tiene mucha mayor probabilidad de progresión a carcinoma invasivo que el HSIL, con lo cual es vital establecer la diferencia entre el HSIL y el DEBIN. Y además el intervalo de progresión es más corto. Se dice que el intervalo de progresión del HSIL a un carcinoma escamoso puede llegar a ser de 10 años. En el caso del DEBIN es muchísimo más corto. Entonces esto es muy importante, digamos, por el riesgo que tienen las pacientes que tienen DEBIN de desarrollar posteriormente un carcinoma escamoso. Además, la recurrencia local del carcinoma BPH asociado es muchísimo menor que la recurrencia local de las pacientes con carcinoma escamoso BPH independiente, tanto de P53 wild type como del P53 mutado, ¿ok? Y además, pues obviamente el análisis de la capa basal es el paso más importante en la evaluación inmunistoquímica del P53. Con respecto al pronóstico, pues como dije, DEBIN y VAN representan dos puntos en el espectro biológico de las lesiones precursoras de carcinoma escamoso BPH independiente. Se dice que el VAM es una lesión más grave que un líquen escleroso o un líquen simple crónico, pero menos grave que un DEBIN y probablemente sea un paso intermedio. Sin embargo, no hay una fórmula clara todavía que identifique más claramente o descarte el DEBIN. Se dice que el hipercromatismo y la presencia de mitosis favorecen DEBIN y hacen el VAN una patología poco probable, porque justamente esto es lo que diferencia una patología de la otra. Sin embargo, es importante tener en cuenta
que aproximadamente 80% de los casos de DEBIN tienen 2 o menos mitosis por milímetro de capa basal. ¿Esto qué significa? Que si tenemos una biopsia, un poncho, una biopsia muy pequeña, pues a veces puede ser un poco difícil establecer el diagnóstico de DEBIN con base solo a las mitosis y hay que ser muy cuidadoso en evaluar la atipia nuclear. Sin embargo, también es importante evitar el sobrediagnóstico de DEBIN. ¿Por qué? Porque DEBIN y VAN tienen manejos distintos porque clínicamente se comportan de manera diferente. Los pacientes con VAN van a ir a un ciclo de esteroides tópicos digamos, muy potentes o intralesionales con seguimiento estrecho de las pacientes, en tanto que el DEBIN necesita escisión local o incluso vulvectomías parciales, dependiendo de la extensión de la enfermedad. De modo que P16 y P53 son fundamentales para el diagnóstico del DEBIN y la exclusión del HSIL. Y aquí, bueno, en esta revisión se evaluó la significancia del P53 y la presencia de DEBIN en el margen de resección en pacientes con lesiones intraepiteliales escamosas o carcinomas escamosos, digamos, iniciales, VPH independiente. Y ellos encontraron que la recurrencia del carcinoma escamoso en los pacientes con margen positivo para DEBIN y o P53 era de 75%, en tanto que las pacientes con margen negativo era de 33%. Y fíjense que puse esta imagen del estudio porque noten cómo el margen de resección es bastante amplio. Podríamos decir que este margen es bastante amplio en relación al tumor infiltrante. Sin embargo, este margen es P53 claramente positivo y probablemente histológicamente tiene DEBIN en el borde quirúrgico de resección. Con lo cual, este margen no debería ser ampliado debido a que eventualmente esta paciente va a tener un altísima probabilidad de recurrencia. Y fíjense cómo en estas gráficas podemos ver que la progresión libre, la supervivencia libre de progresión en pacientes con margen negativo es muchísimo mayor que las pacientes con margen positivo de DEBIN, en el caso del DEBIN y en el caso de la gráfica para P53 mutado, pues es una gráfica bastante similar. De manera que es muy importante que ese margen de resección sea negativo no solo para la lesión infiltrante, sino también para la lesión, digamos, que le da origen al tumor, que es el DEBIN. Para concluir, la nomenclatura para las lesiones precursoras del carcinoma de vulva VPH independiente es aún problemática porque no se conocen estas lesiones, digamos, en su totalidad. Probablemente estudios moleculares permitan un poco caracterizarlas mejor. La vía patológica desde el líquen simple crónico al carcinoma de vulva constituye un continuo biológico y el punto de transición del proceso inflamatorio al neoplásico todavía es poco claro. El uso de patrones inmunistoquímicos del P53 constituyen un predictor adecuado de la presencia de mutación en el carcinoma de vulva y que tiene alta reproductibilidad interobservador según algunos trabajos que se han hecho recientemente. El concepto de DEBIN y su relación con el P53 está bastante clara y su manejo clínico debe ser la escisión de la lesión, mientras que otras lesiones caracterizadas por acantosis y maduración anormal, pero sin atipia y que muestran P53 no mutado o wild type, pues son heterogéneos desde el punto de vista molecular. DEBIN es una lesión oncogénica rápidamente progresiva que requiere escisión inmediata y el tiempo de progresión a carcinoma escamoso es significativamente menor que en el caso del HSIL, pero es una lesión por suerte poco frecuente. Y la Sociedad Internacional para el Estudio de las Enfermedades Vulvovaginales propone el término VAM como un espectro de enfermedades vulvovaginales descritas en un solo grupo que enfatice la preocupación del patólogo por la existencia de una transición a neoplasia en un tiempo corto o que eventualmente ya ha ocurrido, pero que no puede ser establecida
con seguridad y dicho término evita el diagnóstico prematuro de DEBIN que implicaría decisiones terapéuticas mucho más agresivas en estas pacientes. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Wow, Marilor, qué tremenda revisión. Ese es el problema de ser así, porque obviamente te voy a seguir invitando para que participes No, en pero esta. invítame en cosas de mato, porfa. No, pero esto está, bueno, súper bien documentado y explicado y además es una patología que, bueno, por lo menos yo lo encuentro dificilísimo, probablemente porque uno no recibe muchas lesiones de vulva, entonces no está familiarizado con la clasificación y te cuesta muchísimo la interpretación de estas lesiones. Y más porque Claro, aquí, pues, bueno, tú sabes, y no sé cómo funcionan allá, pero la información clínica también, pues, no ayuda para hacer la correlación. Y de claro. verdad que me pareció maravillosa la charla. Vamos a ver si hay preguntas, que me imagino que sí deben haber preguntas acá en el público. El menú de patóloga ganamos en España. Mira, sí. ¿Quién dice eso? ¡Qué locura! No sé, porque sí es verdad, aquí nos hace mucha falta para todo. Entonces sí es una pérdida. Pero bueno, estás viendo lo mejor de lo mejor. Por aquí dice la doctora Vicky, excelente Marilor, muy didáctico, te felicito. Útil el BAM, no lo conocía, pone la doctora Vicky. Pues ese trabajo, bueno, está en uno de estas referencias que coloqué, es de los últimos trabajos que ya ha sacado la sociedad, intentando un poco para facilitar el estudio de estas lesiones en los patólogos generales, pues porque muchas veces lesiones con sutiles diferencias solo podían ser precisadas por patólogos muy experimentados, muy entrenados, y este término ha ayudado un poco a, digamos, englobar todas esas lesiones que son preocupantes, pero que no llegan a tener la tipia necesaria para llamarlas de BIN, y de repente esas pacientes deben ser seguidas bien porque tengan P53 alterado o porque no se está seguro de la expresión del P53, pero hay alguna alteración de la maduración de esos epitelios y entonces pues es una buena opción para caracterizarlas mejor, ¿no? Importante esto que les digo del líquen escleroso, porque uno tiene la idea de que a mí me ha pasado en múltiples oportunidades que he visto pieles de vulva con líquen escleroso que no son atróficas, no son pieles atróficas, son pieles acantóticas. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner cuidado porque eventualmente eso puede estar representando un cambio molecular que no sabemos exactamente todavía qué puede estar pasando, pero que eventualmente puede desarrollar otra lesión y puede haber entonces sí mutación del P53 en el futuro, de manera que esas pacientes sí deben ser, digamos, vigiladas un poco de manera más estrecha. Pues genial, Marilor. De verdad, muchísimas gracias por siempre decir que sí, por estar detrás del teléfono siempre y, y bueno, por ayudarnos a mantener estas sesiones también activas y en sus horarios, pues, porque la verdad que, bueno, a mí no me gusta suspenderlas y ayer estaba a punto hasta que tú me dijiste que sí. Aquí Espero tener dice, alguna cosita que contar, sobre todo por esto, hago hincapié en esto porque es muy importante. Este sitio es para estudiantes de patología, en primer lugar, claro, y luego para el resto, pero es muy importante bueno, que esto está hecho un poco para patólogos en formación y bueno, por eso me permito la licencia de hablar de cosas que no son mi campo de dominio, pero que pues, sé que pues pueden creo ayudar. que se han vuelto tu campo de dominio porque la charla estuvo fantástica. Sí, bueno. Por aquí dice Jacqueline.
y que de hecho, muy importante su comentario porque Jacqueline es porque es ginecólogo ginecólogo, y es patólogo patólogo. y es ginecopatólogo. O sea, dice, gracias Mari, excelente, pero siento que me perdí en vulva. Ah, bueno, yo menos mal, pero dime si lo dice Jacqueline, y yo pensé que era yo sola. Se estudia más y nos complicamos más, porque aún estamos tratando de digerir la última clasificación de las lesiones vulvares. Gracias again. Sí, definitivamente. Yo me siento perdida en vulva y me siento orgullosísima de que Jacqueline también. Bueno, nada, agradecida una vez más y, ay, muy graciosa me pone váyanse a comer, muchísimas, y a dormir las que están en España. Sí, Las por quiero un favor. montón. Muchísimas Vale. gracias. Gracias, mi amor. Adiós. Gracias, Doc.